Pues Santiago, ahí nuestros televidentes están viendo en pantalla el Helicoide, un edificio que tiene una llamativa cúpula y plataformas circulares y 6 niveles. Debajo de esta estructura de al menos 60.000 metros cuadrados, que en sus inicios fue construida para un centro comercial a mediados del siglo pasado, están las más temibles celdas de la dictadura de Nicolás Maduro. Las más conocidas se llevan por nombres El Horno, La Letrina, El Tigrito y una tristemente famosa, La Tumba. Tamara Suju es la directora del Instituto CASLA, que analiza temas relacionados con el fortalecimiento de la democracia y quien ha hecho ese trabajo absolutamente juicioso y sistemático de precisamente documentar, registrar con una investigación profunda cada uno de estos casos, de los prisioneros políticos, de los casos de las torturas, una labor impecable, impresionante. Tamara, nuevamente es un gran placer tenerla aquí en el programa La Noche, en una noche muy triste, porque mientras el espectáculo de luces hermosas se puede ver en los cielos, por debajo están los gritos del horror, y en un monumento que no es un monumento nacional de convocar a los ciudadanos, sino de generar el más profundo miedo y pavor. ¿Cómo reaccionar frente a esto y frente a su honoris causa en temas de seguridad, otorgado por la Universidad Militar de Venezuela? Bienvenida. Gracias, Claudia. Bueno, encantada de estar con ustedes de nuevo. Justamente lo que ellos querían causar en las familias de los presos políticos, en las personas afectadas con el tema de ver al helicoide vestido de Navidad, yo quisiera que no lo lograran, ¿no? El régimen, recordemos que son criminales, y son criminales. Además, yo pienso que hay muchas mentes enfermas dentro de esa estructura represiva, que además de macabros, ¿no? De inventarse métodos de tortura, de utilizar métodos conocidos pero aplicados con más intensidad para causar más daño, desde de no atender a los presos políticos y dejarlos morir, porque en esas celdas del helicoide han muerto varios presos políticos, incluso por falta de atención médica oportuna, ¿verdad? Uno que se ahorcó por torturas psicológicas, etcétera. En ese lugar han sucedido las peores torturas ejecutadas desde la época de Chávez al día de hoy, y ellos quieren seguir causando trauma en la población. Fíjate, Maduro decreta el 1 de octubre Navidad. ¿Y por qué quiere hacerlo? Porque tienen miedo, Claudia, porque todo lo que está sucediendo en el Caribe los tiene afectados, los tiene sin dormir, trasnochados, tipo zombie, y ellos siguen macabramente viendo cómo pueden causar dentro de la población en Venezuela desesperanza, decepción, decir que ellos siguen siendo poderosos, que ellos siguen teniendo el control, y para eso primero crean una Navidad ficticia, ¿verdad? Como no lo es, porque no es Navidad para nada, ¿verdad? Y nadie tiene espíritu de celebrar un carrizo, ni siquiera los empleados públicos, que son obligados a poner arbolitos un 1 de octubre, pero mucho menos la sociedad civil que votó en contra de él el 28 de julio del 2024. Es decir, ellos saben, Claudia, que están perdidos. Ellos saben que el mundo democrático lo considera usurpador del poder, es decir, que ya no es presidente, que esa estructura criminal está considerada internacionalmente como una estructura criminal transnacional y que ya debería estar de salida. Por lo tanto, ¿qué necesitan ellos en este momento? Primero, montar un show para decir que están bien, que no está pasando nada, que hay Navidad, que la gente está feliz, cosa que por supuesto es irrisorio, ¿no? Y segundo, causar desesperanza, ¿no? Porque cuando tú ves, o sea, nosotros que estamos afuera lo podemos ver claramente. Hay mucha gente en Venezuela que a lo mejor lo ve de otra forma porque no tiene la información, porque no tiene acceso a análisis que le digan que lo que están ellos haciendo está premeditado, ¿verdad? Que eso es justamente para causarles dolor, tristeza, decir, bueno, pero aquí no está pasando nada, aquí hay Navidad, aquí en Caracas la gente está en los restaurantes, la gente está saliendo, eso es lo que ellos muestran, ¿no? Esa campaña de circo romano, Claudia,
es importante decir que es planificada. Ellos están haciendo esto premeditadamente para justamente causar esas reacciones de dolor. Entonces, no nos olvidemos que ellos tienen todo un estudio y todo un equipo de control social de la población, con las redes sociales manipuladas, con canales censurados. La gente no puede ver X, la gente no puede, tiene censurado muchas páginas de reportajes, tienen que usar VPN para meterse a conocer noticias. Entonces, la desinformación que ellos han creado, el aislamiento de noticias que ellos han creado, hace que justamente dentro de Venezuela se sienta que ellos de alguna manera no están sufriendo, ¿verdad? Que están alegres, están contentos, cosa que es falso. Mira, nada más macabro, Claudia, que ver ayer en la inauguración de la Navidad bailando gaita a los criminales del SEBIN, a los criminales directores y subdirectores del SEBIN, como el Miguelito Domínguez y el general que no tengo el nombre ahorita, no me acuerdo el nombre, ¿no? Bailando gaitas ahí en el SEBIN. Lo del show del SEBIN no es nuevo, porque no sé si recuerdas que la estructura del helicoide la remodelaron en la parte de arriba, hicieron un polideportivo, donde mientras torturan gente abajo, arriba hacen campeonatos de básquet, hacen eventos deportivos, tocan gaitas, tocan música, como si fuera un poliedro, ¿no? O sea, un gran circo romano, es como yo lo quiero mostrar, ¿no? Hacen espectáculos, pero mientras tanto matan gente abajo en su estructura. Entonces, mi mensaje para los venezolanos que nos están escuchando, Claudia, es no caer en ese juego de esos criminales sinvergüenzas, porque sus mentes son criminales y las reacciones de la gente, ellos la miden. Ellos viven midiendo cómo reacciona la gente a la toma policial, a la toma de estos organismos de inteligencia, dándole vueltas a las calles con tanques, con misiles, con no sé qué, cómo están reaccionando con las distintas ruedas de prensa que dan en los búnkeres escondidos como unos cobardes, ¿verdad? Cómo reacciona la gente. Entonces, no caer en ese juego, porque ellos tienen todo premeditado para eso. Indignarse. Hay que indignarse porque lo que ellos tienen es una morbo, es decir, yo no sé cómo explicarlo, ¿no? Es que aquí está la imagen de lo que usted nos está diciendo. Aquí tenemos el helicoide y aquí está la famosa cúpula que usted nos dice. Aquí está la famosa cúpula y todos estos pisos, pero hacia abajo están los otros 6, los subterráneos. El horno, la letrina, el tigrito. O sea, para que ustedes se hagan una idea del horror. El horno ya se imaginan, la letrina ya se imagina, porque todo esto son términos de tortura. El tigrito ya se imaginan, ahora nos lo explicas, Tamara, porque hay que también contar que mientras pasa todo ese circo romano, mejor dicho, que esto es un circo romano, mientras esto pasa acá, todas estas actividades deportivas, abajo mueren prisioneros políticos, Jefferson. Así es, Claudia, de los 17 prisioneros políticos que han muerto bajo custodia del régimen de Nicolás Maduro desde el año 2014, 2 casos han ocurrido precisamente en ese sitio que tú describías, el helicoide. La primera víctima fue el militar retirado Raúl Isaías Baduel el 12 de octubre del año 2021, ustedes lo recordarán muy bien, y el civil Rodolfo Pedro González el 12 de marzo del año 2015. Y dentro de los sótanos, celdas de este lugar, de esta estructura de 60.000 metros cuadrados del helicoide, ustedes lo ven aquí en esta parte de la pantalla, pues ocurren estos horrorosos crímenes que Tamara Sujú con el Instituto Casla permanentemente documentan durante años. Es ahí donde esa terrible prisión pasan ese largo secuestro, como el padre de Santiago, Perkins Rocha. Ahí torturan prisioneros políticos. Recuerden ustedes a Vilca Fernández, a Lorenza Le, a Juan Requesens, que estuvieron ahí, todo lo que ellos han contado. Otros cientos de presos sobrevivientes a la dictadura padecieron aislamiento, golpes, torturas, vejámenes en manos de esos funcionarios que ahora celebran la Navidad, como dice Tamara Sujú, y en medio de unos fuegos pirotécnicos que lo único que hacen es retar el dolor de las familias de quienes están desaparecidos. Honoris causa en violaciones a los derechos
derechos humanos, honoris causa en aberraciones, crímenes de lesa humanidad, lo que se merece el tirano de Maduro. Continuamos en este programa La Noche. Previo a la celebración anticipada de la Navidad por parte del dictador Nicolás Maduro, con un penoso espectáculo que tuvo como escenario su mayor centro de torturas en Caracas, un reportaje publicado por el diario estadounidense The New York Times ha causado bastante revuelo. El reportaje realizado por la periodista Juliette Turquex y titulado Miedo y esperanza en Venezuela ante el acecho de buques de guerra estadounidenses presentó un panorama que dista mucho de la realidad y refleja solo una cara de la moneda. Sí, ese es el reportaje de Turquex que realmente, pues sí, revuelo indignación, mucha indignación. Obviamente es en medio de toda esta presión militar de la Casa Blanca en contra del narcocriminal Maduro. Pero vamos a ver esas frases que causaron mucha rabia para quienes de verdad han hecho todo este trabajo y han hecho el sacrificio humano de tratar de devolverle a Venezuela un país, a los venezolanos un país. Miremos esta primera parte. La magnitud de la operación y las amenazas públicas del presidente Trump contra el presidente Nicolás Maduro han suscitado la preocupación de ataques, incursiones de comandos en la nación sudamericana o de algún conflicto más grande. Resalto, Tamara, esta frase que usted le ha contestado en un mensaje muy claro, porque ella preguntó, además ella dijo, el que tenga opiniones que me las dé. Es la magnitud de la operación y las amenazas públicas del presidente Trump contra el presidente Maduro. El presidente Maduro, Tamara. Claudia, mira, yo le respondí precisamente porque ella pidió opinión de los venezolanos, ¿no? Y lo primero, una de las primeras cosas que le respondí es: presidente, ¿cuál presidente? Maduro ya no es presidente, Maduro está, es un dictador de facto, ¿verdad?, que está usurpando el poder porque los venezolanos eligieron a Edmundo González como presidente y por lo tanto desde el 10 de enero debió haber sido juramentado. Por lo tanto, el sesgo de la periodista está en todos lados, ¿no? Decir primero que Maduro era presidente, por supuesto que no es presidente, haber dicho que le dieron una visa especial. Caramba, 130 más aproximadamente extranjeros detenidos en Venezuela, secuestrados por el régimen, y a ella le dan una visa especial, ¿no?, para ir a Venezuela a hacer el tour, ¿no? Me imagino un tour guiado. Y no habló ni una sola vez de los extranjeros detenidos, Claudia, ni una sola vez los nombró, así como tampoco habló ni una sola vez de los presos políticos venezolanos, de los centros de torturas en donde están los presos políticos venezolanos. No habló ni siquiera del yerno del presidente que está preso, ¿verdad? No entrevistó a ningún familiar de preso político, no entrevistó a un solo líder del comando con Venezuela, no. Tenía que entrevistar, por supuesto, al batequebrado de Capriles, ¿no? Pero a ningún solo líder del comando con Venezuela, que tiene más de 280 presos políticos detenidos en este momento y cientos de personas clandestinas. Entonces, ¿cómo puedes esperar tú que un reportaje donde no se hable de la represión sistemática, de los crímenes de lesa humanidad que se cometen todos los días, que mientras ella estaba haciendo el reportaje esa semana hubo quién sabe cuántos detenidos, porque todos los días detienen 1, 2, 3, 4, 5 personas, ¿no? Y esa semana seguramente hubo varios detenidos. No habló de los centros de tortura, no habló de lo que dijo la Misión Independiente, que justamente estaba publicando su informe. Un reportaje así para los venezolanos demócratas, que somos la mayoría, no tiene ningún tipo de interés. Es decir, se ve que fue un reportaje hecho para complacer al régimen, por el cual le dieron la entrada a la periodista y le hicieron un tour por la parte bonita venezolana. Tamara, veamos a continuación otra parte de la carta que causó una profunda indignación en diferentes sectores en Venezuela, pero específicamente en esa crítica que hizo usted a través de redes sociales. El grupo que apoya el uso de la fuerza está dirigido por María Corina Machado, una líder de la oposición. Su base afirma que, destituyendo a Maduro, Estados Unidos puede defender el resultado de las elecciones presidenciales del año pasado, que se cree ampliamente que Maduro perdió. Resaltemos esta frase, Tamara. El grupo que apoya el uso de la fuerza, dice la periodista, está dirigido por María Corina Machado, una líder de oposición.
¿Qué implicación tiene que no haya mencionado ni siquiera la condición en la cual se encuentra María Corina en este momento, que está completamente perseguida, escondida, inclusive toda su familia asediada? Justamente le respondí, ¿cómo que una de las líderes? María Corina Machado es la líder de la oposición venezolana, es la líder que ha creado la esperanza en ese cambio, es la líder que hoy, clandestina, con más de un año sufriendo ese horror, ¿verdad? Y esa persecución y ese acecho, sigue generando esperanza, sigue mandando mensajes y sigue preparando esa transición. Entonces, por supuesto, un insulto que haya dicho que es una de las líderes, no, es la líder venezolana. Y como tú dices, ni siquiera dijo que estaba, ni siquiera la menciona, y ni siquiera dijo que estaba en la condición de clandestinidad. Resalto ahora el siguiente aparte de las elecciones presidenciales del año pasado que se cree ampliamente que Maduro perdió. Tamara. Sí, que se cree ampliamente. Mira, yo le respondí que yo la invitaba a dar un tour por Panamá y visitar las bóvedas del Banco Central, donde estaban las actas originales que la oposición, que el Comando con Venezuela organizado, que la sociedad civil recogió originales y logró sacar del país para demostrarle al mundo que Edmundo González había ganado las elecciones de lejos y que si ella no sabía, porque si no lo sabía yo la invitaba justamente a visitar Panamá para que viera con certeza que no es una suposición, que no, que ellos se robaron las elecciones y que esas actas existen y que el triunfo de Edmundo González no nos los pueden negar. Eso es una de las cosas que le respondí con mucha indignación.